Hola amigos de Maricore, vamos a ver ahora cómo nosotros podemos aplicar Rank Math SEO para una página web. Página web, diseño minimalista, ponemos Enter y aquí está. Esos son los keywords. Entonces vamos a utilizar tres aplicaciones: WordPress, Rank Math y Elementor. Dentro de Rank Math nosotros vamos a utilizar un total de 4 pasos para poder aplicar este SEO dentro de nuestra página web. Vamos a iniciar con la instalación del Rank Math SEO. Es una instalación sencilla donde vamos a colocar nuestros credenciales. Número 2, vamos a editar la página web. Con Elementor nosotros ya tenemos que tener ya creada una página web, sea de repente de home, sea una página de contactos, de servicios, de precios u otros. Número 3, vamos a ubicarnos en la opción de SEO dentro de la página web. Una vez que ya esté instalado, esta opción de SEO va a aparecer dentro del modo de edición de la página web, que contiene estos snippets, contiene lo que es el título, los enlaces permanentes y la descripción. Recuerden que los snippets nosotros los encontramos dentro del Google Search. Si es que nosotros queremos buscar, imaginemos una empresa, algún producto, algún servicio, colocamos dentro del Google Search y nos aparecen todos los snippets. Dentro de cada uno de esos snippets tenemos lo que son los títulos, enlaces permanentes y la descripción, una pequeña descripción, en este caso del servicio. Por ejemplo, vamos a colocar Mario Technology Corporation y aquí nos aparecen los snippets. Tenemos lo que es el enlace permanente, el título y una pequeña descripción. Finalmente vamos a terminar esta aplicación de Rank Math SEO en la página web con la asignación de palabras clave o lo que son los keywords. Ya estamos en WordPress. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar a la página. Ahí está, seleccionamos página. Dentro de página tenemos varias páginas creadas. Tenemos contactos, estudios, políticas de cookies, políticas de privacidad, precios de cada uno de los servicios. Nosotros vamos a ingresar al nuevo servicio que estamos ofreciendo, que es precios, edición de vídeos. Este nuevo servicio, como es una página nueva creada, no tiene lo que es el SEO. Ya no tiene ni snippets, no tiene ni tampoco keywords. Se le va a colocar desde cero. Entonces aquí vamos a colocar editar con Elementor. Una vez que terminó de cargar, ya tenemos el modo de editor de Elementor para una página web. ¿Cuál sería nuestra página en particular? La nueva página de edición de vídeos. Les explico un poco lo que es el servicio. Ya, el servicio que actualmente hemos clasificado en 3 planes: Plan Classic, Plan Modern y Plan Choice. Si comparamos el primer plan con el segundo, tenemos muchas más características ya para el segundo. Si nos centramos solamente en el plan Classic, tenemos lo siguiente, que incluye hasta 5 vídeos para editar. El tema es aleatorio, va a depender del cliente. La duración sería en este caso ilimitada. Obtienes una música de fondo, esa música te vamos a ofrecer con una licencia comercial, ya te incluye. Es decir, si es que lo subimos de repente a nuestro canal de YouTube, no vamos a recibir alguna queja de un autor por usar su música, dentro del fondo de nuestro vídeo. Contiene una introducción. Esta introducción tiene la opción de incluir un logo de la empresa. Cuando nosotros comenzamos a editar, clasificamos por introducción, body o cuerpo y el cierre. Si nos centramos en la introducción, tenemos una opción de incluir lo que es el logo de la empresa. Contiene opción a una pantalla final. Recuerden que la pantalla final nos da la opción de poder incentivar a nuestros clientes para que visualicen una segunda entrega de otro vídeo. De hecho, en los facts también pueden consultar un poco más de información. Vamos a colocar lo que son los keywords y los snippets. Nos vamos a ubicar dentro de SEO. Si ustedes inicialmente les aparece aquí, ¿no? De repente están dentro de ajustes, dentro de navegar la página o retroceder, ahí encontramos la configuración de SEO. Seleccionamos SEO. Y aquí vamos a encontrar toda la configuración del Rank Math. De hecho, se resalta que esta opción de SEO te aparece siempre y cuando hemos activado el Rank Math SEO como complemento, como plugin. Entonces aquí vamos a colocar editar snippets y ya por defecto nos aparece el título con el nombre, en este caso de la página, y se adiciona el nombre de la empresa. Así que nosotros no estamos de acuerdo con este título, nosotros lo podemos modificar. Lo podemos ir cambiando. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es colocar una barra. Vamos a colocar una barra y lo separamos para que se pueda diferenciar claramente lo que es el servicio y el nombre de la empresa. Ya está. El enlace permanente llega de aquí. Si colocamos edición rápida, ahí tenemos lo que es el slog. El slog es la parte complementaria del enlace del dominio, ¿no? Entonces inicialmente viene lo que es el dominio / precios edición vídeos. Entonces, por ejemplo, aquí estamos en la página principal y vamos a ingresar a la página de edición de vídeos. Este slog que tenemos aquí, más a detalle lo tenemos acá. Nos vamos a la página de edición de vídeos y aquí, ahí es donde nosotros vemos el slog. Precios, edición, vídeos. Eso es el slog. Ahora, este slog que está aquí es el que figura aquí, es enlace permanente. Es decir, si nosotros cambiamos el slog dentro de WordPress, automáticamente actualizamos la página y aquí también se va a cambiar.
Entonces no es necesario que quizás cambiemos aquí directo porque de repente va a generar conflicto. Recomendamos que si quieren realizar un cambio de enlace permanente, lo realicemos directamente aquí en la sección de páginas de WordPress. Solo colocamos edición rápida y aquí dentro del reloj. Algo similar con el título, ¿no? Este título que está aquí de precios edición de vídeos es el mismo que está aquí. Es el título que está aquí de edición rápida. Si nosotros cambiamos, imaginemos, ¿no? Precios de edición vídeos. Imaginemos, si nosotros cambiamos precios edición de vídeos, ponemos actualizar, tengo que cambiar aquí dentro del snippet en el título. Ya solamente actualizamos la página y ya se cambia. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es mejorar este SEO. Por ejemplo, nosotros si nos proyectamos a cómo un cliente o cómo el cliente buscaría este servicio, nosotros vamos a colocar precios editor de vídeos. Si nosotros colocamos precios edición de vídeos, es mucho menos probable, ¿no? Vamos entonces a cambiarlo a precios editor de vídeos. Entonces no nos proyectamos. Si el cliente quiere buscar un servicio de edición de vídeos, no va a colocar precios de edición de vídeos. Lo que puede colocar es precios de un editor de vídeos, un editor de videos. Como el cliente colocaría precios de editor de vídeos, nosotros vamos a cambiar lo que es el título, ya el título del SEO. Para hacer el cambio, recuerden, lo hacemos desde WordPress. Vamos a colocar precios editor de vídeos, precios editor de vídeos. El slot también lo cambiamos porque ayuda mucho en el SEO. Basta que el título y el slot no sean idénticos, nos va a salir una alerta dentro del SEO de Rank Math. Entonces vamos a colocarlo similar, edición precios editor de vídeos. Ponemos actualizar. Ahora, tanto en esta página, cerramos y vamos a actualizar la página. Una vez que cargó, vamos a editar snippets. Y aquí vemos que ya se actualizó. Precios editor de vídeos, Value Technology Corporation. Vamos a colocar la barra. Ya ahí está. El enlace permanente también se actualizó. Y vamos a colocar la descripción. En la descripción vamos a colocar lo siguiente. Precios editor de vídeos, Mario, 2 puntos. ¿Qué planes ofrecemos? Y los presentamos. ¿Cómo se vería dentro de Google? Dentro del buscador de Google se vería así. Dentro de la descripción tienes el título, tienes el enlace permanente. Ahí está. Justo el slot que estamos colocando. Y la descripción. Precios editor de vídeos, Mario, 2 puntos. ¿Qué planes ofrecemos? Te lo presentamos. Además de esta configuración general de lo que son los snippets o los fragmentos, tenemos también que es el social. Esto es en las redes sociales. ¿Cómo ayuda este social? De la siguiente manera. Cuando nosotros compartimos por alguna red social, ¿no? Si tenemos Discord y tenemos de repente WhatsApp, ¿no? Si nosotros compartimos este enlace que está aquí, este enlace de lo que es precios editor de vídeos, recuerda que el enlace llega con lo que es el slot. Si nosotros compartimos este enlace, no va a aparecer una imagen, sea por Face, sea por Twitter, te va a aparecer como la siguiente imagen. Inicialmente se le va a aparecer para que ustedes puedan añadir una imagen. Sube al menos una imagen de 600 por 315 píxeles y el tamaño recomendado de 1200 por 630 píxeles. Pueden añadirlo y ya tendrían su imagen cuando ustedes comparten un enlace respecto a esta página de precios editor de vídeos. Por ejemplo, aquí estamos dentro del servidor de recruitment de Mario Corp, donde nosotros utilizamos este servidor para reclutamiento de personal. Estamos solicitando de repente un diseñador web, estamos solicitando algún editor o algún personal de marketing, lo hacemos por esta sala. Entonces, si nosotros compartimos el enlace, por ejemplo, aquí hemos compartido un enlace, en este caso un enlace principal de home, nos va a aparecer lo siguiente. Si nosotros compartimos el enlace, y está, nos aparece con la imagen. Es un caso particular. Y listo. Entonces vamos a cerrar aquí y ahora vamos a colocar los keywords o las palabras clave. Nosotros vamos a incluir palabras que nos proyectamos a que el cliente nos busque, ¿no? Nos encuentre en nuestros servicios, nuestros productos o de repente algún contacto. ¿Cuáles son los keywords? Tenemos aquí, cuando nosotros vamos al buscador de Google y ponemos Mario Technology Corporation, nos salen los resultados respecto a la empresa. Por ejemplo, aquí tenemos la página principal. Aquí tenemos los servicios. Entonces, ¿cómo es que llega a la página principal? Mediante estos keywords. Palabras clave están aquí. Nosotros llegamos a la página principal. Otro keyword. Tenemos Mario, página web, diseño minimalista. Ponemos enter. Y aquí está. Esos son los keywords. Nos ayudan mucho cuando el cliente pone las palabras clave de tu empresa, te da un producto o algún servicio y te sale dentro de esta búsqueda de Google o el Google Search. Entonces, para nuestras palabras clave dentro de este servicio, vamos a colocar editor de vídeos. Se recomienda que sean similar al título, similar a lo que es el slog, también similar a la descripción. Vamos a colocar editor de vídeos, editor, vamos a colocar también precios, editor de vídeos, finalmente precios, editor de vídeos, Mario.
Ahí está. Entonces tenemos un total de 3 palabras claves. Con esto vemos que nuestro SEO aumentó hasta un 80 de 100%, lo cual es bastante bueno porque está encima del 50%. Ahora vamos a ver si es que tenemos de repente alguna advertencia dentro del SEO básico. Bajamos un poco y aquí está. En general va bien, ¿no? Tenemos lo que es, hemos usado la palabra clave objetivo en el título del SEO. Palabra clave objetivo se ha usado en la URL, entre otros. Ya es bastante bien. Que es adicional y lo que es legibilidad del título lo vamos a ver después, pero dentro del SEO básico está bastante bien. En algunos casos, si es que nuestro título de la cabecera está distinto a lo que es el slog, tenemos que cambiarlo. Por ejemplo, en este caso dice precios editor de vídeos, entonces sí está bastante bien. Coincide con el título, coincide con el slog, coincide con la descripción, entonces sí está bastante bien. Finalmente recuerden actualizar para guardar todos los cambios. Una vez que hemos actualizado, hemos guardado cambios, nos vamos a direccionar a las páginas dentro de WordPress. Dentro de las páginas nos vamos a ir a la nueva página que estamos editando. En este caso es de precios editor de vídeos. Actualizamos. Si regresamos al WordPress vamos a ver que este precios de editor de vídeos ya no va a estar en 0. Ya va a tener un nivel de SEO del 80%, no 80 de 100. Gracias a las palabras clave que hemos colocado y lo que es los snippets. Gracias amigos de Maricorp.